en esta semana que está transcurriendo, cumplimos 7 meses de transmisión continua e ininterrumpida desde que empezó toda esta historia del confinamiento. Muy bien, por esa causa estamos cerrando distintos círculos temáticos para poder estructurar, anudar, consolidar, para que estés arraigado y cimentado en la santísima fe y que tengas no un entendimiento atomizado, fragmentado, sino conceptos unidos, coherentes de la totalidad de la palabra y su revelación. En esta ocasión vamos a tocar otro tema que hemos desarrollado por bastantes ocasiones en diferentes devocionales y nocturnas, que es el punto de la ley y la ley como ayo para conducirnos a Cristo, la ley como instrumento para conocer el pecado, como dice el apóstol Pablo en Romanos, conocí el pecado por la ley, etcétera, etcétera. Pecado es la transgresión de la ley. Bien, entonces vamos a proyectar desde ahí para nosotros, no para estudiar historia. No nos interesa la historia de unos hebreos alpargatones que caminaron en el desierto. Eso no es nuestro punto. Nuestra existencia ahora y de qué manera hay una afectación histórica o profética. Y entonces de una vez, de un plumazo decimos, histórica, no hay. Eso es otra cosa, ya, olvídate. Eso es historia. Debemos estudiar la historia de las comunidades del Amazonas y igual. Esto es con una repercusión de tipo profético, porque Dios, cuando Dios elige a una persona o a una familia o a un pueblo, es para ilustrar a través de esa vida, a través de ese comportamiento, de esa asociación, de esa convivencia, de esos movimientos, batallas, conflictos, todo lo que tuviese que ver en torno a eso. Entonces, ese es el punto. De resto sería, pues, como los Gálatas, tratar de meternos disfrazarnos, meternos en un costal donde nadie nos ha invitado y mandarnos circuncidar y colocarnos bajo la ley. Y como está escrito, pues de la gracia habéis caído los que buscáis justificaros por la ley, aunque se autojustifican por la ley. Muy bien. Pero no vamos a ver eso, vamos a ver solamente lo bueno, lo digno de buen nombre. Si hay virtud alguna en eso, vamos a pensar y de eso vamos a enseñar. No nos vamos a quedar mirando los malos ejemplos de los judaizantes en la iglesia de los Gálatas. Muy bien. Empecemos, por ejemplo, con la epístola que el apóstol Pablo les dirige a ellos y dice en el capítulo 3, versículo 10, así como para calentar motores, y versículo 11, también lo podemos leer, que dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todo el que no permanezca en todas las cosas escritas
está maldito. Y el pueblo le dio el amén a este contrato. Bueno, como les digo, siempre hay que leer la letra menuda porque aplican condiciones y restricciones. Bueno, quedó así. Lo pueden ver ustedes en el libro de Deuteronomio, ¿sí? Entonces, capítulo 27, versículo 26. ¿Sí? Devarim, segunda ley, el libro de las palabras, ahí está. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¡Wow! Muy tremendo. Bien. Y continúa, versículo 11. Y que por la ley ninguno, si escucharon bien, ninguno se justifica para con Dios. Por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Qué tremendo. ¿Quién dijo que el justo por la fe vivirá? Eso fue Martín Lutero. No, pero espérate, o sea, Martín Lutero sí lo dijo, pero citando. Eso lo encontramos, claro, nosotros lo encontramos en el Nuevo Pacto, en las escrituras griegas, en la epístola a los Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 10, el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. 10:38 de Hebreos. Pero eso es muy nuevo, esto de Hebreos no tiene sino 2000 años. Pero casi 700 años antes de la epístola a los Hebreos, ya Habacuc lo estaba escribiendo. Capítulo 2 del libro de Habacuc, versículo 4. El justo por la fe vivirá. Tremendo, tremendo. Pero no dice el israelita por la fe vivirá. Ups. No dice el hombre por la fe vivirá. Dice el justo, el sadik. ¿Cómo alcanzar entonces la condición de justo? Por la justificación. Pero la ley es justa pero no justifica, santa pero no santifica, perfecta pero no perfecciona. Espérate. Aquí hay algo muy puntual y es que lo podemos encontrar o deducir de lo que dice el Señor Jesucristo y algunos de sus apóstoles, como Juan, cuando dice, bueno, el mandamiento nuevo. Sí, el mandamiento nuevo, porque estamos en la nueva creación, cielos nuevos, tierra nueva, nuevo, todas las cosas son hechas nuevas porque estamos en Cristo. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? El que habéis oído desde el principio. Pero ¿cómo así? ¿Pero no era nuevo? Sí, claro, porque lo importante es que sea nuevo para ti. Cuando un devocional, una nocturna, yo estoy trayendo una palabra y yo leo los chats o hablo con amigos y compañeros del caminar, del trasegar espiritual. Y me dicen, uy, tremendo, hermano, esa palabra. Qué revelación, nunca la había oído. Bendito Dios. Es una palabra nueva. ¿Para quién? Para el hermano o hermana que la está escuchando. Y eso no es mentira, es nueva. Pero es la otra verdad, o la otra parte de la verdad, es la misma palabra que ha estado viniendo, pero llega el momento en que se oye. Es a partir de que se oye,
pues es nueva, antes no. En esta semana cumplo mis 44 añitos de mi caminar en este camino de vida. Haremos el gran plan de la unidad. Entonces aparece Dios en mi vida. ¡Wow! Entonces Dios tiene 44 años. Para mí, para mi ignorancia, pero Dios existía antes, cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, cuando yo estaba en la noche, en la oscuridad, en la ignorancia. Dios existía, el Dios de amor, el Dios que es luz, existía. Mi entendimiento no existía. ¿Ves? Pero mi entendimiento no es lo que le da existencia a Dios. Le da existencia para mí. Entonces ahora digo, wow, Jesús, esa es una verdad ahora revelada a mi vida. Y para mí tiene esos años. Pero entiendo que antes de yo entender, pues el que dijo yo soy el que soy, ya era. Antes que Abraham fuese, ya era. Antes que Adán terrenal fuese, ya era. Muy bien. Entonces, en una ocasión, Jesús está trayendo una palabra y es una palabra muy, muy, muy fuerte. Está diciéndoles a los escribas y fariseos, a los religiosos profesionales, les dice: hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Porque pues van a recibir condenación, pero como añaden mal sobre mal, entonces por esto recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. ¿Cuál es mayor, el oro o el templo? ¿Qué es lo que santifica el oro? No, es que no la cogen, no la cogieron y no la cogerán. Necios y ciegos. ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ahora pongan atención lo que va a decir aquí Jesús. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Se escucharon? Lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. ¿Qué? Pues diezmar los productos agrícolas como la menta o el eneldo o el comino. Sí. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. O sea, coláis el mosquito, hicieron las cosas menudas, las cosas pequeñas, diezmando cominos, pero se tragaron el camello. O sea, ¿para qué nos sirve un colador, un cernidor, un filtro para dejar afuera algo? Porque somos puros, porque somos santos, vamos a poner este velo,
pero se nos cuela lo más grande, del tamaño de un camello. Le decía yo al hermano Eric que me fascina leer siempre, releer las palabras del Señor Jesús, las pocas palabras que nos han llegado a través de los textos de las Escrituras, porque aprendo de ellas cada día. Y, por ejemplo, el utilizar la exageración como método de la enseñanza, colocando el mosquito y el camello, o sea, una cosa pequeñita, microscópica y una cosa inmensa, ¿sí? Es que un camello pues no nos cabe ni en el apartamento donde vivimos, en la casa. Es un animal gigantesco y un mosquito. Entonces decimos, ay, esto es pecadito, esto es pecadito. Pero faltar a la justicia, toda injusticia es pecado. Faltar a la misericordia, que es misericordia, exactamente como el buen samaritano fue revelado en esa parábola del mismo Señor Jesús. Cuando dijo, ¿quién es el prójimo? El que se acercó a él y derramó aceite y le dio vino y lo levantó y lo cargó en su cabalgadura y lo llevó hasta donde el posadero y pagó por él, al menos por 2 días, al menos eso, mientras volvía, cubría sus gastos. Entonces, cuando pregunta a Jesús, ¿quién es el prójimo? Ese es el que tiene el corazón hacia el que está en necesidad, al que tiene hambre y se le da de comer, al que tiene sed y se le da de beber, al que está desnudo y se le viste. Ahí, ¿ves? Entonces ese es el amor al prójimo, sin el cual pues es imposible pasar al siguiente peldaño. Entonces ya vimos la justicia, pues moviéndose en injusticia, la misericordia y la fe, ¿sí? Consideremos por unos instantes algo de lo que aparece allí en el relato del buen samaritano. Este hombre que descendía de Jerusalén, que generalmente el que cae así es porque desciende de Jerusalén a Jericó, nunca ascendiendo, generalmente no te va a pasar eso. Pero bueno, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron y lo hirieron. Entonces dice que también descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Un sacerdote y un levita. ¿Ves? Las personas que están dedicadas al servicio, al ministerio, al altar, al templo, al tabernáculo, las personas de oficio religiosas, ¿sí? De profesión, ¿sí? 2 reverendos hermanos. Muy bien. Pero, me gusta muchísimo ese pero pasó un samaritano que iba de camino. Él no va descendiendo, ¿sí? Iba de camino. Vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Recuerdan que Jesús les dijo a los hipócritas fariseos que habían dejado 3 cosas: la justicia, la misericordia y la fe. Este hombre fue movido a misericordia. Vendó sus heridas, les echó aceite, les dio vino poniéndolo en la cabalgadura, lo llevó al mesón, al Sheraton, y cuidó de él. Y al otro día al partir le dio 2 denarios al posadero o al mesonero, como se quiera. Y le dijo, cuídame.
y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces es interesante porque tiene una promesa de que va a regresar, como el Señor. Coge a la persona que está en el estado de postración, como te recogió a ti o a mí. Bueno, yo aseguro a mí. De pronto tú no tienes conciencia de que estabas allí tirado a la orilla del camino, pero yo sí. Y el aceite y el vino derramó, como dice esa canción. El aceite y el vino derramó, con lo cual a mi alma consoló. Me vio herido y casi muerto en el camino a Jericó, el aceite y el vino derramó. Así estaba yo, tirado ahí. Claro, yo me sentía saludable y rozagante, pero mi condición espiritual era una postración, una miseria. Y el Señor se acerca a mí, la misericordia de Dios llega a mi vida y paga un precio y deja todo cubierto. 2 denarios. Ya sabemos que un denario nos habla del pago del trabajo de un día. Paga por 2 días. Profeta Oseas, capítulo 6, nos dice, nos dará vida después de 2 días. Dejó pago todo, cubierto todo por 2000 años, porque un día es como 1000 años. Cubrió tus gastos, limpió tus heridas, las vendó y pagó el precio por todo lo que se necesitaba, lo que tú necesitabas, lo que yo necesitaba. Y dice más, lo que falte, yo lo pagaré cuando regrese si llega a faltar algo. Hasta esto me conmueve hasta las entrañas. Y entonces Jesús dice, ¿quién de estos tres fue el prójimo del que estaba caído? ¿El sacerdote o el levita? Y entonces el intérprete de la ley, que es el que está preguntando que quién es el prójimo, él mismo dijo, el que usó de misericordia. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. O sea, usemos de misericordia, porque al hacer la misericordia estamos amando al prójimo. Estamos cumpliendo la ley, ¿recuerdas? Porque el mismo intérprete de la ley le dijo al Señor Jesús, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le respondió, ¿qué está escrito en la ley? Y él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero como siempre quieren buscarle otra pata a los gatos, entonces, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Ves? Ahí está. Entonces, en la ley está desde el principio que el amor al prójimo, como a ti mismo, o sea, está el amor a ti mismo, está el amor al prójimo, está el amor a Dios, completo, total, absoluto, integral. ¿Por qué? ¿Por qué no se podía justificar? Porque los hombres dejaron lo más importante de la ley, se pusieron a colar mosquitos, tragándose los camellos, dejaron por fuera la justicia, la misericordia y la fe. Hebreos capítulo 11 nos muestra cuánta gente entró por la fe. ¿Ves? Pero un capítulo antes, en el capítulo 10 de Hebreos, nos dice, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón,
porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Ves? Se necesita hacer la voluntad de Dios y esperar. Tú trabajas en una empresa, en una oficina, en cualquier cargo, trabajas y esperas que te paguen. No dices, bueno, págueme y yo trabajo. No funciona así. Entonces, habiendo hecho la voluntad de Dios, se necesita la paciencia para obtener la promesa. En estos días escuchaba a un amigo muy querido que teorizando un poco sobre eso, sin entender este pedacito. Para obtener la promesa se necesita haber hecho la voluntad de Dios y tener la paciencia para obtener la promesa. Pero si no se tiene la paciencia y no se hace la voluntad de Dios, ¿cómo puede venir la promesa? La palabra paciencia es un término griego que literalmente dice upomone. Upo, que es el mismo hipo, como el hipotálamo del hipopótamo, hipo, que significa debajo, y mone, que significa permanecer. O sea, significa que estás inconmovible, irremovible, que tienes una decisión tomada y que estás firme ahí, a pesar de o por debajo de las circunstancias que puedan ponerse problemáticas, conflictivas, candentes, a pesar de que haya COVID-19, que haya crisis económica, que haya deslealtades, a pesar de lo que sea, tú tienes la paciencia. Dice, aunque Él me mate, en Él esperaré. Ese es el upomone. Esperar. Te colocas debajo de esa circunstancia, no hay problema. No hay problema porque has decidido. Es una decisión. Aquí va otro corito antiguo que dice, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. La letra es muy variada. La tercera línea dice, he decidido seguir a Cristo. Sin retornar, sin retornar. Entonces, tal vez por eso esos coritos calaban profundo, porque pues se repetían, ¿no? Hasta que quizás, pero no sé si se haya entendido el mensaje. He decidido, es una decisión, es una convicción profunda. Tengo cimentación, tengo raíces, aquí no me mueve un vendaval, un temporal, una tempestad. Como dicen mis amados en Villa Olímpica, llueva, truene o relampaguee, aquí estoy, firme en la presencia del Señor. Esa es la fe. El justo por la fe vivirá. Esto es lo que estamos anunciando. Como pueden darse cuenta, este es un tema de mucha profundidad y muy, muy apasionante. De todas maneras, el apóstol Pablo, antes de concluir su epístola a los Gálatas insensatos, les dice y nos dice, capítulo 5, versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Yo no sé si esto es promesa, refrigerio, bendición, consolación. ¡Wow! Esto es vida nueva. Si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Bien, por supuesto que en estos minutos no vamos a concluir
un tema de tanta profundidad, pero sí podemos saber que hemos avanzado buenos y firmes pasos. Mis amados, una feliz noche. Mañana nos vemos nuevamente y seguimos ahondando y seguimos cerrando círculos de la palabra para consolidar todo lo que Dios está estableciendo y fundamentando en tu vida. Feliz noche.